Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la senda de los enigmas. Un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, hablamos de la llegada desde otros mundos. Debatiremos sobre casos famosos de la ufología. Estará con nosotros David Castillo, quien viene a hablarnos de la ascensión al Narga Parbat y el fenómeno del tercer hombre. Tendremos con nosotros a José Manuel Serrano Cueto, quien viene a presentarnos la trilogía de libros Cádiz Oculto. Continuamos con la sección Curiosidades y volvemos a perdernos entre los libros de nuestra biblioteca oculta, de la mano de Miguel Moraleda. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! ...14 de agosto de 1947... Villa Santina, Italia. Luigi Rapuzzi Johannis, un famoso pintor y escritor italiano, caminaba de ruta por los Alpes italianos cuando decidió aprovechar el amanecer para inmortalizar esa escena en uno de sus lienzos. Así que, después de parar el coche junto a un bosque de abetos, posó el caballete y sacó sus pinturas, cuando, en un momento dado, se percató de que justo detrás de aquel bosque había un objeto circular en forma de platillo que mediría unos 10 metros de diámetro, de color rojo, y que estaba posado en el suelo. Además de eso, junto al platillo, había dos figuras pequeñas, de forma humana, que identificó como niños. Así que agitó los brazos y les gritó para llamarles la atención. Las dos figuras comenzaron a caminar hacia aquel hombre y él empezó a percatarse de que no eran niños. Comenzó a escuchar cómo emitían sonidos extraños, como de jadeos, por falta de aire, y a darse cuenta de que eran seres que jamás había visto en la vida. Empezó a asustarse y, estando cada vez más cerca de aquellos seres, agarró un hacha de su equipo de montaña y empezó a preguntarles cosas, aunque no hubo respuesta. Los seres se detuvieron y uno de ellos sacó una vara de su cinturón y apuntó a Johannis, que fue abatido por una especie de rayo láser. El hombre cayó al suelo y uno de los seres le arrebató el hacha, y a su vez el otro cargó con el caballete, el lienzo y otros objetos de su equipaje. Y tras esto,
los dos visitantes subieron a aquel gran disco rojo que se elevó en el cielo rápidamente y desapareció. Pero, ¿quiénes son y de dónde vienen realmente estos seres que han estado visitando nuestra Tierra y dándoles conocimiento al ser humano desde hace miles de años? Buenas noches a todos los amigos de Vía Incógnita Radio, programa que estamos emitiendo, como estábamos anunciando, desde Barrancas de Burujón. Hoy nos acompaña Juan Antonio García, fundador de Omega 4 Investiga. Buenas noches, compañero, ¿cómo estamos? Pues muy buenas noches, aquí en un sitio espectacular y la verdad que se está de maravilla. La verdad es que sí, que aquí las estrellas, ahora vamos a decir exactamente lo que es Barrancas de Burujón para las personas que no lo conozcan. Y aquí a nuestro lado ya llevaba tiempo sin estar con nosotros, teníamos muchas ganas de que estuviera en el programa. Santi Fernández, que ella es experimentadora en Omega 4 Investiga, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy encantadísima de estar aquí, como siempre. Y más viendo lo que estoy viendo, es una maravilla. Hoy vamos a hablar de ovnis extraterrestres. ¿Qué te parece el tema? Estupendo. ¿Te gusta el tema, verdad? Me encanta, me gusta mucho. Bien, ¿y a ti qué te parece el tema, Juan? Me encanta, yo el tema ufológico me ha gustado siempre. Bueno, pues ya os advierto de primera mano que yo tengo una defensa ante vuestros ataques, porque sé que me va a tocar debatir con vosotros porque yo soy bastante escéptico con el tema ufológico, ¿de acuerdo? No hay problema. Ningún problema. Entonces, bueno, para explicaros a todos los oyentes de Vía Incógnita dónde nos encontramos en Barrancas de Burujón. ¿Qué es este lugar? Representa uno de esos rincones de la naturaleza deslumbrantes que tenemos a 2 pasos de Toledo. Y además parecen obra milagrosa, ¿no? Las Barrancas de Burujón se formaron gracias a la acción del agua y el viento durante 25 millones de años. Desde el Mioceno, las aguas de lo que hoy es el río Tajo han estado horandando el frágil terreno arcilloso que forma las Barrancas de Burujón. Es un paisaje declarado monumento natural en Castilla-La Mancha. Y diréis, vamos a ver, Luis, ¿por qué te ha dado a venir en un lugar que en un principio tengo que reconocer que en Google no hay nada que lo lleve a ser un lugar misterioso, no pone absolutamente nada? Sin embargo, en un blog de astrología me encontré 4 comentarios de diferentes usuarios que decían que habían visto luces extrañas en el cielo, y uno de esos comentarios decía que incluso había visto salir una especie de luz tirando a verdosa del agua, ¿no? Porque estamos aquí rodeados de un hermoso pantano. Entonces yo me fui a Juan y le pregunté, Juan, ¿tiene algún sentido? Porque yo no me creía estos 4 comentarios, esto que pone aquí la gente, y entonces me dice Juan, sí, porque está cerca de un lugar que es especial para avistamientos ovnis. Comenta, Juan, ¿a qué te referías con esto? A ver, yo me refiero que lo que es toda esta zona de la Puebla de Montalbán, de todo esto, es un lugar reconocido, vamos, yo siempre lo he escuchado como lugar de avistamiento. Yo, de hecho, tuve una experiencia precisamente en San Martín de Montalbán. ¿Estamos hablando de que no estaría lejos de este lugar? No, desde aquí estará unos 20 kilómetros más o menos. O sea, que te cuadra que pudiera ser Barrancas de Burujón dentro de esos 4 comentarios. Esa posibilidad cabe, ¿no?, de que pudiera haber avistamientos de tipo ovni en este lugar. O sea, por esta zona hay avistamientos ovni, eso indudablemente. Pues fijaros, para que veáis que hay lugares de misterio, amigos, que lamentablemente, oye, pues no pone nada, no hay una información de ello. Sin embargo, pues al final te tienes que fiar un poquito de los testimonios, ¿no? Aunque haya que cogerlo con pinzas. Y bien, Juan, esa experiencia ovni que tuviste, no sabemos si es ovni, pero bueno, extraña desde luego que tuviste cerca de este lugar, ¿qué fue lo que ocurrió? A ver, fue una experiencia de alta extrañeza, yo no lo puedo relacionar con una experiencia ovni. Hace ya mucho tiempo, éramos nosotros muy jóvenes, era cuando nos íbamos de acampada,
Y nosotros íbamos muchas veces a lo que es el castillo de Montalbán. El castillo de Montalbán ahora está cerrado, desgraciado afortunadamente, ¿no? Porque ya sabemos lo que es el vandalismo. Ahora ya no se puede entrar. Pero nosotros era un lugar muy habitual. Y una de esas noches que veníamos de San Martín, que íbamos andando hacia las tiendas, que las teníamos pues, muy cerquita del castillo, íbamos 3 compañeros. Uno de ellos, la verdad es que alguno de los que íbamos iba más perjudicado de lo normal, porque esa es la verdad, ¿no? Por eso te digo que no te puedo asegurar que fuera ni ovni ni nada, no lo sé. Yo la recuerdo perfectamente, yo iba bien, yo en ese momento no había bebido ni nada. Y recuerdo que vimos como una luz, como si fuera una moto, que venía en la carretera que nosotros íbamos andando y vendría pues como a 500 metros, en una recta muy larga, lo que pasa que no se escuchaba ni motor ni se escuchaba nada, estaba en silencio. Y una luz que según íbamos andando, digamos que no la veíamos que se aproximaba ni que se alejaba. Nos empezó a extrañar. Justo cuando salimos de la carretera hacia el camino que va hacia el castillo, nos paramos ahí un momento. La luz esa que nos seguía continuaba, digamos, a la misma distancia. Lo que pasa es que ya en vez de la carretera veíamos que venía de enfrente de nosotros. Digamos que el castillo, o sea, el camino cruzaba. Uno de los compañeros que venían conmigo, que le dio algo porque se desmayó. En ese momento se quedó desmayado en el suelo. Fue como si fuera un ataque de epilepsia, pero no tenía esternones ni tenía nada, simplemente se desmayó. No lo sé si es por culpa de lo que había bebido, lo que había tomado, pero el caso es que todo coincidió. La luz esa en ningún momento se alejó ni se acercó, hasta que llegamos a las tiendas, una vez que el compañero se recuperó. La luz la seguíamos viendo más o menos a la misma distancia. Nosotros nos metimos a las tiendas y nos echamos a dormir. No os olvidasteis del tema, vamos. Sí, nos olvidamos del tema, pero bueno, ya te digo que un tanto extraño, pero no te sabía explicar. No sé si es experiencia ovni, luces populares o el alucine que llevábamos. Bueno, pero estaríamos hablando entonces de que esa luz os estaba siguiendo más o menos siempre a la misma distancia. Sí, yo recuerdo que lo que más destacaba es que era la misma distancia y era independiente si habíamos hecho un giro, hemos dado una curva o si habíamos ido en otra dirección. Digamos que estaba siempre enfrente de nosotros. Enfrente de vosotros. Nos dábamos la vuelta a la espalda y ahí estaba la luz. ¿Y descartaste que fuera un coche y una moto? No, el coche se hubiera acercado en algún momento y hubiéramos escuchado el motor. Si fuera una bicicleta, no creo que nos siguiera a 500 metros una bicicleta. No tenía sentido, además de noche, era de madrugada. En mitad del campo. En mitad del campo. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas. Santi, son 2 preguntas para cada uno. Empezamos contigo. ¿Tú crees en los ovnis? Sí, totalmente. Sí. Debido a Aunque nunca he visto ninguno, ¿eh? Nunca has visto ninguno, pero sí crees en ellos, supongo que por los testimonios. Sí, por los testimonios y que creo que hay vida aparte de nosotros. Esa sería la segunda pregunta. ¿Crees en los extraterrestres? Sí. ¿Y crees en su llegada a la Tierra? Sí, además creo que ya los tenemos aquí, ¿eh? No es que hayan llegado, es que yo creo que ya están aquí. ¿Tú crees que están entre nosotros? Antes que nosotros, sí. O sea, tú serías una persona que sostendría que incluso tal vez ellos nos hubieran enseñado muchas de las cosas que sabemos hoy en día. Sí, y ellos son los culpables de la evolución que hemos tenido así tan de repente, ¿sabes? Yo pienso que somos un experimento de ellos. Piensas que somos unos experimentos. Bueno, vamos a ver qué es lo que opina Juan. Las 2 mismas preguntas. Primero, existencia de los ovnis. ¿Crees en ellos? A ver, debatir la existencia de los ovnis es un absurdo. OVNI es un objeto volador no identificado. Hay miles en el cielo, hasta que no se identifican. De hecho, si ahora mismo bajara una nave extraterrestre y dijera somos nosotros que estamos aquí, dejaría de ser un OVNI, sería una nave extraterrestre. O sea, el OVNI es un objeto volador no identificado. Eso no hay ninguna duda. ¿Crees en la existencia de los extraterrestres? Creo que tiene que haber vida en el universo porque es demasiado grande y nosotros no somos tan importantes. Otra cosa es que crea de que hayan venido aquí a la Tierra. Ahí es donde tengo mis dudas y ahora lo debatimos si quieres. Vale, en un principio, ¿tu creencia qué te dice? ¿Que hay alguien aquí de otros mundos o piensas que a lo mejor no han llegado? No sé si son de otro mundo o no son de otro mundo. Yo pienso que algo ha habido a lo largo de la historia
No ya estoy hablando de los objetos voladores no identificados, estoy hablando, por ejemplo, lo que estaba comentando Santi, de que somos un experimento en un experimento. Yo estoy seguro, en mi convicción, de que la humanidad, el ser humano, ha recibido algún tipo de ayuda. No te voy a decir que sea un extraterrestre, que sea otra civilización, o no sé lo que es, o que sea la Virgen María, no lo sé. Pero que en un momento de la evolución, el ser humano evolucionó muy deprisa gracias a una cierta ayuda. Bueno, mi opinión, como no soy un gran entendido del tema ufológico, me interesa, pero yo, tal vez de manera superficial, creo en los ovnis porque yo tuve un avistamiento que yo de momento no he podido explicar, luego lo contaré, pero no creo en la llegada del extraterrestre. Yo, o sea, creo, como vosotros, en la vida, en el universo. Sería absurdo pensar que somos los únicos que hay, cuando ya se ha demostrado a través de los estudios de que realmente hay planetas que albergan unas circunstancias naturales parecidas a las nuestras, que hay oxígeno y por lo tanto hay la posibilidad de vida. Eso no lo discuto. Pero pensar, yo personalmente, pensar que somos los últimos de un escalafón y que todo el mundo que viene de fuera nos ha conquistado, ha llegado a visitarnos, a enseñarnos, y pensar que nosotros somos lo más palurdo que hay en el universo, me cuesta mucho de verdad de pensar. Santi, ¿tú qué crees? Pues yo creo todo lo contrario a ti. Yo pienso que somos los más atrasados. Sí, pero ¿qué pruebas tendrías tú para decir que a nosotros nos han enseñado cuando se está demostrado que el hombre humano es extraordinario de por sí? A ver, tú ten en cuenta que cuando se ve un objeto no identificado, yo pienso que es de otro planeta, y para venir aquí tienen que estar súper mega avanzados. Y aparte, todo el avance que hemos tenido nosotros, yo pienso que lo hemos obtenido de ellos. O sea, ¿tú crees que ha habido como una especie de ancestros extraterrestres que han sido quienes han enseñado al ser humano aparte, a ser lo que es hoy, ¿no? Sí, aparte que como no solamente nos informan lo que ellos, los de las altas esferas, quieren que sepamos, pues solamente sabemos muy poquito, pero en realidad hay mucho más de lo que nos cuentan, y en realidad están recibiendo ayuda de fuera. ¿Tú qué piensas, Juan? Yo pienso que no podemos decir que sean extraterrestres o que no sean extraterrestres. Efectivamente hay varios momentos y varios hechos que yo creo que dejan bastante claro que de alguna manera se ha recibido alguna ayuda. Yo no soy de los que piensan que las pirámides han venido a construir, ni los grandes monumentos. Yo pienso que el hombre es lo suficientemente inteligente para haberlo hecho, pero pienso que de alguna manera ha recibido una ayuda tecnológica. Con ayuda, claro. Esa ayuda tecnológica, para ti, ¿a cuánto se remontaría o dónde lo situarías en la historia? A ver, si tú buscas las grandes civilizaciones que han habido antiguas, estamos hablando de la civilización, por ejemplo, china, estamos hablando de la civilización en América, los incas, o sea, todas, digamos, las antiguas civilizaciones, la sumeria, hablan todas de lo mismo, que ellos han recibido ayuda de unos instructores. Todos lo relacionan con el cielo, que vienen del cielo. Son seres superiores, como les dicen. Y que los denominaban dioses. Uh-huh. Pero todos la historia te cuenta la misma, que vinieron y que les ayudaron. Yo, o sea, de verdad que respeto vuestras opiniones, pero es que, ¿sabéis qué es lo que pasa? Una de las cosas que me hace no creer en esto es precisamente que yo me di cuenta que después de tantísimos años de historia, el primer desinformado sigue siendo el ciudadano del mundo. Es decir, si realmente se sabe algo, ¿por qué no se dice? Para mí ya no tiene ningún sentido que en el siglo XXI, con las capacidades que tenemos, la gente, o sea, la teoría esa de, es que si se dice puede cundir el pánico, de verdad. ¿De verdad? ¿Con la tecnología que tenemos va a cundir el pánico? Pues sí, yo pienso que sí. Realmente, vosotros creéis que eso es como muy ancestral, pero vamos, has puesto un buen caso, has dicho ahora mismo los sumerios, que es una de las razas más antiguas, y sin embargo todavía se les sigue un poquito a los sumerios catalogando como esos antiguos que vieron sus primeros extraterrestres. Antes de tocar otros temas voy a decir una cosa, los grabados en piedra, que sabemos que tenemos multitud y vosotros conocéis alguno. ¿Qué es lo que no te cuadra de esos grabados para pensar
según tú me comentabas antes de empezar el programa, que podrían ser extraterrestres o seres de otros mundos. Pero, ¿qué grabados te refieres? Lo de las cavernas. Lo de las cavernas, todo el Taisili, por ejemplo. El Taisili. A ver, ahí hay varios dibujos que no cuadran. Por ejemplo, lo que hablan del dios marciano. A ver, ahí se ve algo muy extraño. Yo no sé qué es lo que puedo ver el chamán para dibujar eso. Normalmente yo creo que dibujaban lo que veían, porque de hecho hay otra serie de figuras que perfectamente se identifican lo que es, más o menos, con más errores del pintor o menos, pero se identifica lo que puede ser. Eso, ahí se ve un ser humanoide bastante más grande en relación con lo que ellos representaban, que eran los humanos, que eran ellos, y tiene una gran cabeza y parece que lleva una escafandra dentro del dibujo. Santi. Pues yo pienso lo mismo que él. Es que, a ver, el ser humano desde la antigüedad, lo mismo que dibujaban búfalos, los humanos con las lanzas detrás del búfalo, que eran chiquititos, pues lo mismo se ve cuando es algo especial, porque se les ve la escafandra, se les ve de otra forma, se les ve que es un ser que no es de este planeta, que es diferente al ser humano. Bueno, pues a mí os voy a decir mi opción. Esa teoría a mí no me vale por una razón muy sencilla. En primer lugar, tenemos a los aztecas o a los mayas que dibujaban al dios Tezcatlipoca, y el de dios Tezcatlipoca era una creencia del imaginativo colectivo. Nadie había visto a ese dios. Alguien se lo había inventado y lo habían plasmado. Para mí esos dibujos simplemente son que esos chamanes estaban imaginando esos dioses. ¿Tú no crees en esta opción? No, para nada. ¿Tú qué pasa, Juan? A ver, es que son civilizaciones distintas y, o sea, tú estás hablando ahora de digamos, la civilización americana, los incas, ¿no? Sí, pero para que veas que estaban dibujando seres que no se correspondían con lo que ellos veían en la realidad. Claro, es lo mismo que nosotros a Jesucristo le hemos hecho una representación de barba y tal, pero ¿quién ha visto a Jesucristo? Pues exactamente, ¿quién te dice que eso que estás viendo? Pero tú dibujarías a Jesucristo, no dibujarías un ser amorfo con una cabeza enorme. ¿Y quién no te dice que ese chamán había consumido una serie de drogas que le hubieran hecho alucinar? Pero ¿por qué una droga te tiene que representar con un ser con una cabeza enorme? ¿Y por qué? Y representa a ese ser con una cabeza enorme y el resto de los dibujos que hay se representan normales. Hay algo que a mí no me cuadra. Hay varios dibujos en varias zonas diferentes del mundo que son muy parecidos y no tienen nada que ver unos con otros. Y los dibujos son muy parecidos. Eso sí que es verdad. Sin embargo, tened en cuenta una cosa. ¿No os llama la atención de que esos seres, perdonad que no lo digo en tono de burla, pero me resulta extraño ver cómo esos seres, algunos tienen 2 ojos, otros tienen un ojo, unos tienen una escafandra? Volvemos a lo mismo. Hay como demasiada variedad. Otros se alargan la cabeza hasta el punto de que los propios indígenas, para representar su clase, se aprisionaban la cabeza para tenerla alargada, igual que esos dibujos que ellos representaban. ¿De dónde les ha salido esa idea? Akenatón. Akenatón tenía el cráneo deformado completamente, que se cree que es un extraterrestre, porque por la forma que tiene su cráneo. Su cráneo tú lo ves y que es completamente, es como si fuese un alien, el alien este de la película, no me acuerdo, que es así alargado. Sí, pero por ejemplo en el caso de Akenatón ya se demostró, no es que se demostrara, pero sí que hay indicios que indican que, oye, que podrían utilizar una serie de herramientas para deformar cráneos durante la vida, igual que... Claro, desde que nacen se los van... ¿Pero qué quieren representar? Claro, aquí. Cuando tú te deformas el cráneo, te quieres parecer a algo, ¿no? No, simplemente estás dando a entender que eres o un líder o que tienes, o que eres más inteligente tal vez que otros ciudadanos o que otros indígenas. Pero yo no lo entiendo, porque el tener el cráneo más alargado va a representar más inteligencia. O sea, eso tiene que haber ¿han visto un ejemplo en algo? Dice, bueno, es que por ejemplo cualquier animal que dijéramos, bueno, es que hay un animal con el cráneo alargado que se considera un dios o muy inteligente, pues el hombre digamos que se presiona la cabeza para parecerse a ese animal. Pero ese cráneo alargado, ¿a qué se parece? Yo no lo sé, yo pensaba en un principio que se lo estaban... no sé de dónde sacarían la idea, pero supongo que dirían... Oye, ahí está la clave, ¿de dónde sacaron esa idea? Pero vamos a ver, pero lo que no podemos dar por sentado, no podemos pensar, es que se han fijado en un ser deforme, con la cabeza deforme, para decir, ahora yo quiero parecerme a este ser. No tiene sentido. No puedes dar por sentado nada porque no sabemos absolutamente nada. Lo que no puedes es cerrar puertas.
Yo pienso que si tú quieres parecerte a algo, o sea, tienes algo que sea ejemplo de lo que tú quieras parecerte, tiene que ser algo físico que tú hayas visto. O te quieres representar a la imaginación de un chamán que se ha tomado hongos. No, por supuesto, pero ahora vamos a hacer otro tipo de preguntas. O sea, está bien el detalle, porque no había pensado yo en esa opción que, bueno, ¿por qué han querido deformarse la cabeza? Bueno, es un enigma, no sabemos por qué. O sea, habría que ver si es el factor humano o que, oye, realmente se encontraron con algún tipo de ser. Por ejemplo, la pregunta sería, Santi, ¿tú crees, cuando no hablamos de extraterrestres ahora, sino de ovnis, de los objetos voladores no identificados, ¿tú piensas o crees que muchos de esos objetos podrían estar manipulados por este tipo de seres? Sí, claro. Sí, sí. ¿Tú crees que sí? Sí. ¿Tú, Juan, crees que podrían estar manipulados por este tipo de seres? Yo no lo sé, hay una barrera muy grande que es la distancia, y ahora mismo con nuestra capacidad no podemos comprender cómo se puede recorrer esa distancia que sabemos que existe para que vengan a visitarnos. ¿Quién sabe? Si es que, a ver, estamos hablando del universo. Nosotros, dentro de la Vía Láctea, somos uno de los últimos planetas, de los más jóvenes. ¿Entiendes? Hay planetas que llevan millones de años más que la Tierra. En esos planetas puede haber alguna civilización que lleve 1 millón de años más de evolución. En 1 millón de años, si nosotros en 1000 años, o en 2000 años, desde la era de Jesucristo, hemos avanzado lo que hemos avanzado, ¿qué podríamos avanzar en 1 millón de años? A ver, de hecho, no sé, se está investigando en los motores. El famoso motor de curvatura de Star Trek, se lo escuché a José Manuel Nieves decir en uno de sus podcasts, que es un motor que en la teoría se podría construir. Falta algo, que sería la antimateria, que no se ha podido conseguir, pero que la teoría para construir ese motor está. Y ese motor no consiste en nada más que en doblar el universo para que tú avances más rápido. El universo que tienes alrededor, el espacio. Entonces, vamos a ver, no sabemos en 1 millón de años lo que puede avanzar esta tecnología que nosotros tenemos ahora. Entonces, yo no lo descarto. Me cuesta mucho creer que hayan venido de hace 1000 años luz aquí a visitarnos, pero no lo puedo descartar. Hombre, yo pienso que teledirigidos no son. Y tiene que haber alguien que lo maneje. Yo tampoco lo descarto, y yo pienso que sí. ¿Tú crees que podrían estar manipulados, pilotados, manejados? Sí, yo pienso que sí. Bueno, pues yo, una de las cosas que lo comentábamos antes del programa, hay que decirlo, pero también me hizo pensar, por ejemplo, en Cuarto Milenio, la sección nueva que lleva Iker Jiménez, en la cual se vuelve un tanto más escéptico, ¿no? Y él dice que, cuando él estudiaba la ufología, y dice que ahora se plantea algunas de las cosas, a mí me parece bastante lógico lo que dice, y es que muchos de esos dibujos que decían de avistamientos ovnis, aquellos que habían sido abducidos y que dibujaban las máquinas por dentro, resulta, amigos de Vía Incógnita, y yo estoy en esta ocasión al 100% con Iker Jiménez, resulta que cualquier teléfono móvil superaría la capacidad y lo que digamos así, la inteligencia artificial de entonces. Entonces estamos hablando de que no serían tan evolucionados como nos lo vienen pintando. Cuidado. Ya, pero es que ten en cuenta de que han ido evolucionando según ha ido avanzando nuestra tecnología. Estamos hablando de la teoría de la distorsión de nuestro querido... Sí, pero bueno, la teoría de la distorsión sería un poco más a los avistamientos personales de extraterrestres, pero cuando alguien te dibuja un ovni por dentro con palancas que estarían obsoletas, porque es que cualquier teléfono móvil es que sería, les pegaríamos 4 patadas a los extraterrestres. La teoría de la distorsión de Caravaca. Yo me la creo bastante, me gusta mucho. Sí, además estuvimos hablando con él cuando hicimos el programa, y la verdad es que a mí me convenció bastante su teoría. No estoy de acuerdo completamente en todo con él, pero sí hay algo que sí concuerda. Efectivamente, lo que más o menos yo le llegué a entender es que la teoría de la distorsión es que hay una causa para que nosotros podamos entender una cosa que no podemos ver, digamos que la hace de una forma que nosotros podamos entender eso. Y entonces avanza según va avanzando nuestra tecnología. En los primeros avistamientos ovni, pues eran naves prácticamente con tornillos. Luego fueron evolucionando. Lo mismo que los vehículos por dentro, que a ver, me cuesta mucho creer que ningún ser humano haya estado dentro de una nave extraterrestre. A ver, ya te digo que yo en principio lo de la teoría extraterrestre no me cuesta mucho creerla. Incluso los antiguos ufólogos como Caravaca
o como otros muchos más, ya están descartando la teoría de digamos que vienen del espacio a vernos, ¿no? Hay otras teorías. Algo hay, efectivamente, no sabemos lo que es. La teoría de la distorsión, que antes te la hemos contado porque tú no la conocías mucho, que es un poco superficialmente aquí tocando solo uno de los matices que el gran Caravaca hace, que la verdad es que la teoría de la distorsión es súper amplia, pero sin embargo simplemente el matiz al que vamos. ¿Tú crees que en la teoría de que los avistamientos extraterrestres, cuando se han encontrado las personas en diferentes lugares del mundo con humanoides, lo que está ocurriendo, Santi, es que esa es una interpretación que hace ese extraterrestre para, a través de algo familiar, esa persona pueda verlo? Pues me parece algo no muy descabellado, ¿eh? Yo pienso que sí, porque el ojo humano no creo que esté preparado para ver tanta complejidad y cómo pueden llegar a ser esas naves por dentro. No sabrían ni explicarse ni nada. Entonces yo no lo veo así muy descabellado, que lo vean, que nos lo hagan ver como más familiar. No sé cómo explicarte, pero que sí, no lo veo descabellado, porque ya te digo que tienen que ser muy complejas y muy complicadas de entender. Entonces no estamos, el ojo humano no está preparado para eso. Es que a mí esa teoría, por ejemplo, me encajaría mucho si en vez de venir del espacio, de otros planetas, de otro sistema solar, que vinieran simplemente de otra dimensión. Entonces, claro, nosotros, si hubiera otra dimensión, no tendríamos capacidad desde nuestro estado de poder comprender un objeto que estuviera en otra dimensión. Y a lo mejor es una manera de que tú puedas comprender que han venido manipulándote, digamos, para que tú veas algo familiar. No sé si es cierto o no es cierto. Es que dentro de esto todo es especulaciones y realmente es que no sabemos nada. Bueno, voy a dar un dato que yo no sé si lo sabéis, yo lo estuve buscando y es una de las cosas de las que a mí me hace dudar porque esos aparatos podrían estar manipulados supuestamente por esos extraterrestres. Resulta que cuando los aviones han logrado fotografiar a través de radares, incluso los supuestos avistamientos ovni, tú resulta que, no siempre, pero si coges la gran mayoría de esos objetos y haciendo una medida superficial, una medida de la distancia de lo que miden esos objetos, que no son especialmente grandes, que son más bien chiquititos, estaríamos hablando que cabrían 1 o 2 tripulantes. ¿De verdad me voy a creer que 2 tripulantes extraterrestres vienen a colonizarnos? No me cuadra, es algo que como un objeto tan pequeño puede albergar tan pocos y alberga tan pocos tripulantes. Se pretende hacer creer que 2 tripulantes son aquí la leche respecto a los millones y millones de humanos pero que estamos... Vamos a ver, ¿quién te ha dicho que si hay una nave con 2 tripulantes va a venir a colonizarte? ¿O que viene esa nave de fuera? A lo mejor esa nave viene de dentro. ¿Pero a qué te refieres de dentro? De dentro, pues has visto los famosos OVNI, que ahora mismo estamos al lado de un pantano y ha habido avistamientos que han salido del pantano, como han salido del mar. En las Islas Canarias hay muchos avistamientos, muchísima gente que ha sido testigo de luces que han salido del mar. Claro, de hecho aquí en Barrancas de Burujón hay testimonios de eso. Bueno, pero ahora este pantano me parece demasiado pequeño para tener una base extraterrestre. No, bueno, desde luego que sí, pero bueno, vamos a ver, que hay muchos avistamientos. Entonces, es que no sabemos y se supone, ha habido hace poco, yo estuve escuchando un avistamiento que lo vieron 3 tripulaciones distintas que estaban en el Atlántico, más o menos por la zona de la Costa de la Muerte, y que lo que representaban era algo inmenso que había en el mar, que se veían las luces que se reflejaban desde dentro y que tendría, me parece que hablaban de 3 estadios de fútbol o algo así. Hombre, eso ya son unas dimensiones considerables. Desde la perspectiva del piloto que iba sobrevolándola. Y eso no fue un piloto, fueron 3 tripulaciones distintas lo que reportaron eso. Vale, pero entonces, tú imagínate, vamos a dar por sentado que realmente esas luces emergen del agua que están ahí, esas luces que vienen del agua, vienen de dentro de la Tierra, no serían extraterrestres. ¿Qué pasa ahí? Pues que me estás dando la razón de que la mano humana está por delante. Sí, pero entonces tú eres de los que piensan que el gobierno ya tiene bases así de ese tipo y naves que vuelan así escondidas sin que se entere nadie. Efectivamente, yo creo que son todos... Me parece más difícil eso todavía que la hipótesis de que vengan 100 años luz o 1000 años luz. ¿Qué estás diciendo, hombre? Me parece más complicado. Si la tecnología ya está creada. Sí, la tecnología sí,
pero no sé, pero yo creo que ningún gobierno sería capaz de ocultar a su población y al resto de gobiernos mundiales algo así. Pues yo pensaba que sí. ¿Tú, Santi, qué es lo que piensas? Ten en cuenta que el inmenso mar, si el espacio está inexplorado, el mar está menos explorado, porque no se sabe nada de lo que hay en las profundidades del mar. Ten en cuenta que ya el ser humano no puede bajar a 4.000 metros o 5.000 metros. Más allá de lo que hay ahí, nadie sabe lo que hay en el mar. Nadie, porque no está explorado. ¿Qué puede salir de ahí? Si seres más avanzados que nosotros tienen la tecnología de ir por el espacio, pues imagínate si no tienen la tecnología de ya estar aquí en el océano, porque nadie va a ir a ver lo que hay ahí. Entonces tú casi estarías de acuerdo con alguna teoría que dijera que no solo serían surcadores del espacio, sino que incluso podrían haber conquistado los fondos oceánicos. Sí, es que ya, no es que hayan conquistado, es que ya yo pienso que ellos están aquí desde mucho antes que nosotros. O sea que más que extraterrestres serían introterrestres. Es que los extraterrestres seríamos nosotros, que somos, es lo que yo pienso, que somos experimentos de ellos, que no es que nosotros seamos, porque el ser humano, a ver, no quiero ofender a nadie, pero nos creemos el ombligo del mundo y no es así. Somos la última, pero vamos, que somos el último monigote de todo. Y aparte que no se pueden dar a conocer ni nada, porque el ser humano, tal como nos han hecho, es la destrucción total. Porque todo lo que hemos conocido que no nos cuadra, lo hemos destruido. Sí, pero tú ten en cuenta una cosa, Santi. Yo estoy de acuerdo en parte contigo, pero no es del todo cierto y te explico por ahí. No hay una cosa que además esto es naturaleza pura. No hay nada más inocente, tú ten en cuenta, que un niño recién nacido. El mal lo creamos nosotros con nuestra educación, con nuestra cultura. Es decir, cuando a mí me dicen es que el ser humano es malo por naturaleza, mentira, es bueno por la naturaleza, porque no hay nada más inocente que un niño. Un niño no tiene maldad. Entonces nosotros creamos ese mal. A mí esa teoría no me termina de valer. Eso de que un niño no tiene maldad, eso lo dices tú. Hombre, un niño es inocente. Mira, un niño es inocente, pero ve una oruga o lo que sea, no sabe lo que es, y él lo ve extraño y lo chafa con las manitas. Pero no lo hace con mala intención, es a lo que voy. Claro, el ser humano tampoco lo hace con mala intención, porque se cree que lo que es extraño a él, ya ahí eso hay que eliminarlo, porque no sabe si es bueno o es malo y eso hay que quitarlo. ¿Tú qué piensas, Juan? Y lo chafa, hace así, lo chafa. Yo no estoy muy de acuerdo con la teoría de Santi, pero vamos, algo de razonamiento hay. A ver, el ser humano no es ni mucho menos un ser insignificante. Yo creo que el ser humano ha demostrado que tiene unas capacidades enormes para avanzar, para pensar y para multiplicarse y para convertirse en una plaga como es para la Tierra, ¿no? Pero vamos, que efectivamente, algo hay. Sabemos que hay una serie de avistamientos que no se puede explicar. Ahora los mismos gobiernos han empezado a abrirse un poquito, ¿no? A algo más. Por ejemplo, los Estados Unidos, de las manos, perdona. Los Estados Unidos ya han reconocido que hay una serie de avistamientos que no pueden explicar y no han descartado que sean seres exteriores a la Tierra. Ya ellos no lo han descartado. Están preparando al ser humano para lo que en realidad hay. Bueno, yo es que soy conspiranoico, pero no tanto, ¿no? Pero vamos, que sí, que te entiendo lo que quieres decir. Yo creo que hay una es aperturista y es porque, efectivamente, yo creo que los gobiernos en general, no voy a hablar de los Estados Unidos, en general los gobiernos saben más de lo que nos han contado porque eso lo han hecho con todo. Ahora, yo tampoco creo en que haya habido unas relaciones como hablan los conspiranoicos, de que estén en contacto los americanos con los aliens y que estén cambiando tecnología, pues no sé, no me lo creo, pero bueno, o sea, que es que yo tengo la mente abierta, o sea, había que comprobarlo. El problema que hay muchos ufólogos con muy buena intención, pero hay muy pocos medios, porque hasta ahora no ha interesado. Ahora parece que quieren empezar a investigarlo, no lo sé. Hay que esperar. A ver qué es lo que piensa Santi ahora de lo que te voy a preguntar.
¿qué es lo que no me cuadra? Y esto es un pensamiento superficial un poco mío. Yo me voy a poner en el pellejo de un supuesto extraterrestre. Si yo necesito que la humanidad sepa de mi llegada, ¿vale? Yo haría una advertencia y diría: iros preparando. De alguna manera me comunicaría no con los presidentes y no con los gobiernos que puedan tapar esto, sino con el ser humano, con todos los seres humanos, y diría: preparados, que llegamos a veros. Es decir, lo que no me cuadra es que si realmente han llegado, ¿a qué esperan para notificarnos esto? ¿Y por qué solo los que tienen la información son los gobiernos y los militares que lo están tapando absolutamente todo? Pero si lo hay, sí lo hay. ¿Quién ha dicho que no lo hay? Lo que pasa es que los tachan de locos, los tachan de vamos, que están idos, pero que lo hay. Y lo que pasa es que los gobiernos los tapan, los tachan de eso y no les conviene de que nadie sepa nada hasta que ellos no quieran. Yo pienso eso. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Que nos tratan de tontos, vamos. Tú imagínate que ahora mismo un grupo científico llega en cualquier sitio, en el Amazonas, un sitio inexplorado que no ha llegado. Entonces llega y se encontraran con una especie de insecto que no se conoce, diferente, que está fuera de toda calificación. Esos científicos, ¿qué harían? ¿Estudiarían el insecto desde fuera o intentarían comunicarse y decirle: insecto, que soy yo? Vale, sí, sé lo que quieres decir. Pues lógicamente estudian el insecto. Es que no sabemos o sea, nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva humana, ¿entiendes? No sabemos si realmente hay unos seres extraterrestres que vienen y que nos están estudiando. No sabemos ni las intenciones, ni lo que piensan, ni lo que sienten, ni nada. No sabemos nada. No sabemos absolutamente nada. No podemos calificarlo, o sea, desde el punto de vista humano. Nosotros sabríamos lo que haríamos. Lo que ha hecho el ser humano, desgraciadamente hasta ahora, con las especies nuevas o con las especies que han considerado inferiores, ha sido aniquilarlas. Entonces, esperemos que si vienen los extraterrestres, no piensen igual que los humanos. Hombre, esperemos que no. Yo, por ejemplo, a ver, la teoría que tiene Santi, ¿no?, que ella cree que realmente están aquí desde tiempos ancestrales, vamos a decirlo. Santi, creo que alguna vez te lo he comentado. ¿Sabes qué es lo que me escama a mí un poco de todo esto? Que a mí lo que me cuesta pensar es que, viendo la evolución del ser humano, que acordaros que, por ejemplo, la bomba atómica surgió fruto de una casualidad, y eso dio la energía nuclear, todo este tema que fue avances, y habéis visto que en los últimos 100 años el avance ha sido en comparación... Avance y muertes. Sí, pero lo que es el avance tecnológico ha sido súper rápido y súper veloz. ¿Cómo podéis intentar hacerme creer que somos el único, el último escalafón de seres extraterrestres que estarían muy por encima de nosotros? A ver, pero no tiene por qué ser el último. O sea, vamos a ver, si estamos hablando de una clasificación de seres en el universo, nosotros estaríamos en un lugar determinado. Habrían otros, los que hayan tenido la capacidad de llegar hasta aquí, atravesar la velocidad de la luz, serían superiores a nosotros. Nosotros estaríamos en el escalafón. Seguramente que habrían otras civilizaciones más jóvenes que están en un escalafón inferior. ¿Crees esa teoría? Pues te lo digo porque Santi comentaba que no, que Santi piensa que somos los últimos. Yo pienso que es posible. No, los últimos no, es que no lo sabemos. Es que ahora mismo, no lo sabemos, ahora mismo tú llegas en Marte, que están intentando por todos los medios encontrar algún signo de vida, sobre todo microscópica, ¿eh? Tú imagínate que en Marte no, porque en Marte se sabe que ese planeta ha involucionado en vez de evolucionar, ¿no? Pero puede haber otro planeta que ahora mismo se esté formando y esté recibiendo las condiciones de la Tierra. Ahí puede empezar una nueva civilización, puede empezar como empezamos nosotros. Entonces, esos están por detrás de nosotros y llegarán a evolucionar dentro de millones de años, o de miles de años, o de cientos de miles de años. ¿Entiendes? Estarán por detrás, o sea, dentro de el escalafón del universo, nosotros estaremos ahí en un punto. No estamos muy altos porque no hemos sido capaces de ir más allá de la Luna, pero bueno, pero vamos, hay distintas calificaciones. Un ser va evolucionando según sea capaz de ir dominando su entorno. Bueno, me vais a permitir que yo cuente para todos los amigos de Vía Incógnita Radio. Yo solo he tenido una experiencia de este tipo, pero
En ningún momento he pensado que, oye, eso pudiera estar manejado por extraterrestres. Nos encontrábamos mi mujer y yo en Navarra, estábamos terminando el viaje por Navarra, nos fuimos a un pueblecito muy chiquitito, una aldeita, y una noche de tormenta, que hay que decir que es tormenta, que no es propicia precisamente para que haya vuelos comerciales. Veo dos luces que van a la par. En un principio yo pensé que podían ser satélites, drones, tal vez, no lo sé. De repente es una luz, se junta a la otra, se junta mucho, y al final una se separa, se va pues como para arriba del todo, y la otra parece que desciende pues al otro lado posterior de una montaña. Al día siguiente dio la casualidad de que fuimos a visitar ese pueblecito que estaba al otro lado de la montaña, y vemos un cartel, además en chapa, que debería llevar tiempo ahí, que con un ovni dibujado, y ponía: que se vayan de aquí, que a mí casi me resultó humorístico, ¿no? Ese mensaje. Y entonces, preguntando por allí, nos encontramos que una señora nos dice que es que resulta que la hostelería en esa aldeita está empezando a cerrar porque la gente no va a los restaurantes, porque está viendo unas extrañas luces en el monte y que suben toda la gente en romería para ver esas noches, en las noches esas luces. Entonces me cuadra que pudieran ser esas luces, ese par de luces, por ejemplo, que yo vi esa noche. Pero claro, es que eran tan perfectas, o sea, eran unos recorridos tan sistemáticos, que yo decir, tiene que haber una mano humana, ¿no? Yo no me puedo creer en ningún momento. Tiene que haber una mano inteligente, no tiene por qué ser humana. Bueno, amigos, pues ya veis, aquí hay un montón de diferencias. Me gustaría saber también qué es lo que pensáis vosotros. Os recordamos el correo electrónico fotografiafantasma@gmail.com, todo junto y sin acentos. Os vamos a dejar un momentito, y ahora en la segunda sección, oye, pues vamos a tocar algunos casos y vamos a pensar y vamos a debatir y discutir aquí si son verdaderos o no son verdaderos. Hasta ahora. Estás escuchando Vía Incógnita. Bueno, ya estamos aquí en la segunda sección de Vía Incógnita. Vamos a tocar tanto superficialmente algunos de los casos y a ver qué es lo que opinan nuestros dos colaboradores. Por ejemplo, Roswell, año 47, muy superficialmente. ¿Tú qué crees, Juan, del caso Roswell? Hombre, en Roswell, indudablemente, porque hay muchos testigos, lo vio casi todo el pueblo, se estrelló algo. No sabemos lo que es. En los primeros, las primeras noticias que se dieron es que se había estrellado una nave extraterrestre, pero eso lo publicó los periódicos de allí y la misma policía, hasta que llegó la agencia de Estados Unidos, que digamos que se encargó de esto y que acordonó toda la zona, no dejó que se acercara a nadie, intimidó a algunos testigos según sus propios testimonios para que no hablaran de ello. Hicieron varias teorías cada vez más absurdas, como lo del globo sonda y tal, que se fue descartando. Cuando un testigo dijo que había visto una serie de figuras con forma humana que estaban recogiendo del suelo, dijeron que eran los muñequitos esos que utilizan para probar los choques en los coches, que no sé cómo se llaman. Dummies. O sea, cada vez algo más, digamos, más ridículo. Yo personalmente, algo se estrelló, no sé lo que, no sé si son extraterrestres. Luego ya la famosa autopsia aquella que se sabe que es falsa, pero también se sabe que, digamos, que de alguna manera la patrocinó la propia agencia de Estados Unidos para ridiculizar el caso. ¿Por qué?
¿Por qué intentas ridiculizar eso o intentas que la gente piensa que es un fraude? Algo hubo. Que sea un objeto suyo, un misil o cualquier historia que estén o hayan estado probando, yo no lo descarto, pero algo hubo y que lo ocultaron. ¿Tú qué piensas, Santi, del caso Roswell? Yo pienso que fue muy verdadero y pienso también que a raíz de ahí, de todo lo que encontraron, de la supuesta nave, o sea, no la supuesta nave, de la nave que se llevaron, más de los cuerpos que se llevaron, más que dijeron que había un ser de ellos vivo, yo pienso que también quisieron desinformar con esto de la autopsia del extraterrestre, que ya se supo que era incierta, era para desinformar a la gente, pero que no puede tapar tantísimos miles de bocas, que no, que yo... Y a raíz de ahí fue cuando se sacaron la fibra de vidrio, hubieron muchas cosas que... La cremallera, el microondas, pero todos esos avances fueron más en raíz de la carrera espacial, porque se sabe que todos esos avances fue lo que iban probando, digamos, para realizar esa primera misión a la Luna. O sea, es tecnología. Ahora, que hay testimonios, hay gente supuestamente que ha estado en el famoso Hangar 21, que dice que allí han visto el OVNI y cómo se desarrollaba esa tecnología, son testimonios. Os voy a dar un poco donde más os duele respecto al caso Roswell, y es que la solución de por qué no tiene sentido que los extraterrestres estén allí o de que algo extraño no humano haya caído allí tiene mucha más lógica y es mucho más superficial si lo pensáis. En primer lugar, una nave avanzada o un ovni, llamémoslo X, resulta que va a ir a visitar a los norteamericanos. Si buscamos inteligencia inteligente de los norteamericanos, perdonadme, pero no. Segundo, Roswell 47, digo el año, que fue cuando se estrelló ese aparato, tenéis que tener en cuenta una cosa. Qué casualidad, vamos a pensar que realmente son extraterrestres. ¿Me estás diciendo que unos extraterrestres que tienen una tecnología súper avanzada no pueden controlar su propio ovni y cae en Roswell, que antes de que cayera esa nave ya era un lugar de experimentación, de experimentos antes de que hubiera el primer estreno? Me estás indicando que eres tú, que son el propio Roswell los que están creando toda la movida. Os estoy descartando un caso extraterrestre simplemente con una opción superficial. No está descartando nada porque efectivamente es una zona de pruebas donde se han hecho muchas pruebas. Yo no descarto que haya sido una prueba fallida de ellos, pero vamos, lo de que un ovni se pueda estrellar, tan absurdo como que un extraterrestre baje en la huerta del tío Pepe que está cogiendo los tomates para recoger 3 trozos de tierra. Tampoco tiene sentido. Y también hay muchos digamos testimonios de ese tipo, ¿no? Como testimonios de un supuesto extraterrestre que son simplemente 2 patas que cruzan una carretera. Vamos a ver, es que hay testimonios tan absurdos que resulta imposible creer que alguien se lo haya inventado. Eso es el problema de la teoría OVNI, que hay tantos avistamientos, tantos testimonios y tan completamente distintos que yo por lo menos descarto que esos testigos estén mintiendo, porque yo si me quiero inventar una historia para de alguna manera hacerme famoso, que es absurdo, porque todos los testigos OVNI han tenido más problemas que beneficios, pero bueno, si me quiero inventar una historia me la invento más plausible, ¿no? ¿Tú qué piensas, Sandy? ¿Americanos, inteligencia superdotada? ¿Qué? Hombre, yo no pienso que sean los más inteligentes del mundo, porque ya se ha demostrado que no lo son, inteligentes no son muchos. Pero hay vida inteligente en la Tierra. Es que eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Vida inteligente en la Tierra sí la hay. No lo sé. Que yo pienso que sí, pero que no es de la especie humana. ¿Pero tú crees que lo de Roswell de verdad se sostiene después de que... Imaginaros que en Roswell ya se está haciendo una experimentación oculta antes de que hubiera de que ese ovni se estrellara. Entonces a mí qué casualidad que se va a estrellar el ovni donde ya se están haciendo experimentos. ¿Por qué no se puede estrellar un ovni en Roswell? Donde ya se está haciendo experimentación oculta militar. Resulta que donde más avistamiento hay, ¿y por qué no se puede estrellar? ¿Por qué una tecnología tan avanzada no pueda tener problemas y se puede estrellar un ovni? Ahí, en un lugar donde ya se está experimentando. Pero es donde más avistamiento hay. Perdona, si es un lugar donde se está experimentando, precisamente si hay unos seres externos que están
estudiándonos a nosotros, precisamente van a estar donde están experimentando cierta tecnología, donde más interés les puede crear. ¿No es un poquito retorcido? ¿Por qué los avistamientos ovnis se están produciendo en los sitios claves? En La Palma, con lo del volcán, se dice que ha habido avistamientos. En Chernóbil, con lo de la central nuclear, se dice que ha habido avistamientos. En los sitios donde ha pasado algo, es donde están allí. Si tú quieres estudiar a una civilización, ¿dónde vas a ir? Es que para mí, sinceramente, para mí no tiene demasiado sentido lo que estás diciendo, pero bueno... ¿Cómo no va a... Si tú quieres estudiar a una civilización, vas a ir donde están haciendo pruebas, donde te pueden influir, ¿no? Si están haciendo pruebas militares, de aeronáutica, de lo que sea, si tú quieres investigar el avance de esa civilización, vas a ir a ver esas pruebas. O sea, tú vas a estar por allí. Vas a estar observando precisamente esa teoría esto. que estás diciendo tú no la había escuchado yo nunca. Es decir, vamos, aquí los humanos están haciendo pruebas, pues vamos a acercarnos a ver qué es lo que hacen. No sé. Si están aquí supuestamente para estudiarnos, que yo no lo sé. Que lo primero que he dicho cuando hemos empezado este programa, que me cuesta mucho creer que de un planeta a millones de años luz hayan venido aquí a visitarnos. Me cuesta mucho creerlo. Pero si estamos razonando sobre esa hipótesis, si tú vas a estudiar a una civilización, vas a ir donde están los avances. ¿Y dónde están los avances? Donde estén haciendo las pruebas. Bueno, es una curiosa teoría. Santi, tú te... Yo pienso igual, sí. ¿Crees que sí, no? Sí, yo creo que sí. Venga, vamos a seguir hablando. Una de las cosas que a mí me escama de algunos de los casos es precisamente, y me da rabia porque si hay algo de veraz en alguno de estos casos, ¿no? Sobre todo de avistamientos de extraterrestres, de personas que se han encontrado con humanoides, ¿por qué luego no solo se tapa, sino que se transgiversa? No sé si habéis escuchado el caso del demonio de Flashwood. Esos niños que iban por el bosque y de repente una especie de humanoide que tenía el casco como si fuera una pica, se les aparece. Y siempre se ha dibujado ese extraterrestre con unos brazos y una especie de garras, con un faldón. Si vosotros veis, os lo prometo y lo tenéis en Google, hay que buscarlo un poco, pero ahí está, todos los oyentes de Vía Incógnita. Veis, el dibujo que hicieron los niños no se parece absolutamente nada a la plasmación de ese extraterrestre. ¿Por qué, si realmente eso es cierto, los humanos cambiamos esos dibujos originales, los adaptamos a algo fantasioso? Es decir, estamos restando credibilidad a esos extraterrestres. Claro, lo adaptamos. ¿Tú has visto los dibujos que hicieron las niñas que vieron la Virgen de Fátima? Ah, sí, otra cosa igual, claro. Parece el muñeco Michelin. Efectivamente. ¿Se parece algo a una virgen esplendorosa con el velo? No. ¿Qué pasa? Que si tú coges y dices que has visto algo extraordinario, ¿a quién se lo cuentas? Al cura. ¿Y el cura qué va a hacer? Llevárselo a su terreno. Claro, es que tú has tenido que ver a la Virgen. Vale, pero ¿no crees que es una forma de no averiguar la verdad? Vamos a ver, averiguar la verdad. ¿Qué verdad? ¿La que a ti te interesa o la verdad? Porque es que estamos hablando de que a lo largo del conocimiento humano, ¿qué se ha intentado averiguar? ¿La verdad o tu interés propio? Si tú vas a la iglesia se lo va a llevar a su verdad. Si vas a cualquier otra religión, a cualquier otro sitio, se lo van a llevar a su verdad, lo que a ellos les interesa. Ese es el ser humano. ¿Tú qué es lo que piensas, Santi? Pues que la verdad, no nos vamos a enterar, porque yo pienso que el ser humano no está preparado para eso. ¿Y no será que alguien nos lo está tapando? También, claro que sí, si es que es lo que yo pienso, que nos dan la información que quieren que sepamos nosotros, pero lo que en realidad pasa no lo sabemos nosotros, porque no quieren que lo sepamos. Y aparte que lo que digo, que el ser humano no está preparado para todo eso, que va. Me gustaría hacer un pequeño inciso, porque no he escuchado, la siguiente teoría es una cosa mía, ¿de acuerdo? Pero no he escuchado a nadie que haga la comparación. Tú conoces, bueno, hemos oído hablar en muchísimos programas del tema de las urdes, que las urdes son mágicas. En las primeras temporadas, hago hincapié en el programa Cuarto Milenio, salió un caso que no tenía que ver con los ovnis, que más bien está adaptado al mundo de los fantasmas, que es el niño blanco de las urdes, que era una especie de niño que parecía un feto con la cabeza totalmente deformada. No entiendo por qué eso se ha adaptado más bien al rollo paranormal, digámoslo así, cuando a mí me parece algo más bien que tiene que ver con extraterrestres. O sea, un niño como si fuera un feto pequeñito con la cabeza deforme, nadie lo ha querido etiquetar en
en la ufología. ¿No te parece también extraño que algo que a lo mejor no tiene que ver con fantasmas no lo etiqueten dentro de la ufología? A ver, el mundo del misterio, el mundo de la parapsicología, de los fantasmas, espíritus y tal, y el tema ovni se ha mezclado siempre. Se ha mezclado con la tabla Ouija, se ha mezclado en distintos aspectos. Es lo mismo que las luces populares. Las luces populares famosas, la de Tafasca, la de ciertos esos que son unas lucecitas que aparecen por el campo, lo que vio, por ejemplo, nuestro amigo común, y Jonathan Zúñiga, que venían por un camino que es la Chacola Santa Compaña, claro, está en Galicia. O sea, siempre vas a adaptar, digamos, lo que tú ves a tu cultura, a lo que tú puedes creer. No sé si me explico. Sí, pero por ejemplo, Santi, una vez que estaba yo hablando con ella, recuerdo que me comentaba, creo que fuiste tú, Santi, porque además Miguel Moraleda, nuestro compañero, también estaría de acuerdo con ella, fuiste tú una de las personas que me decías que tal vez no, el mundo extraterrestre y el mundo de lo paranormal, que es lo que estudiamos nosotros, el mundo, podrían tener una conjunción o podrían estar enlazados. Sí. ¿Tú crees que podrían estar enlazados? Claro. Es decir, que a lo mejor... Yo pienso que sí. Yo esa teoría no la creo. Yo creo que son mundos diferentes, que son cosas diferentes. Ahí volvemos otra vez a la teoría de la distorsión de Caravaca. Sí, pero la teoría de distorsión de Caravaca no creo que recoja el fenómeno paranormal como algo extraterrestre. No, pero sí, por ejemplo, los avisamientos de vírgenes, y sí, ¿por qué no? El fenómeno paranormal, no como extraterrestre, sino como todo dentro de esa... digamos, esa causa externa que provoca todo esto. Puede ser un ovni, puede ser un fantasma, puede ser cualquier otra cosa. Pero si nos agarramos a esa teoría, cuidado, por esa regla de 3 podríamos llegar incluso a imaginar o a deducir que algunas de las parafonías que captamos podrían venir de fuera. No tiene ningún sentido. No, a ver, es una teoría. Yo, para mí, sencillamente te he dicho que yo, de la teoría de Caravaca, la teoría de la distorsión, digamos que estoy de acuerdo en muchas cosas, y hay otras que no me cuadran, que me descuadran, pero bueno, es que cada uno tenemos nuestra propia opinión, y más de estos temas, que todo lo que podamos hablar son hipótesis, porque no tenemos ninguna prueba, todo es hipótesis. La única prueba que hay en esto que estamos hablando, en este tema, que son los ovnis, es que hay unas ciertas luces que se ven en el cielo, y que hay algunas, un porcentaje, que la misma agencia de los Estados Unidos ha dicho que no tienen explicación. Es lo único que sabemos seguro. Lo demás es todo hipótesis. Claro, no, es que no, en realidad nadie. Hay gente que sí lo ha visto, porque están las abducciones, que hay gente que sí lo ha visto, y hay gente que tiene marcas en su cuerpo y todo, pero que, vamos, es lo que dice Juan, que todo es hipótesis, porque la inmensa mayoría no lo ha visto. Es lo que se piensa. Claro, es que ahí está la cosa, es que realmente sí son miles de testimonios los que hay en el mundo, pero ¿cuántos de ellos? Yo pienso que es un tema que hay que agarrar mucho con pinzas. Sí, muy con pinzas, y que cada testimonio está visto desde su punto de vista. Tú puedes estar viendo ahí una figura, yo estoy viendo ahí una sombra de un árbol, y yo digo, bueno, es que eso me parece una serpiente de 2 cabezas. Y tú lo miras y dices, no, es que eso lo que parece es una tetera. Ya. A ver, cada uno lo ve desde su punto de vista, y luego en el testimonio eso se refleja. Por eso hay tantas diferencias. El único caso que se ha dado por verdadero fue este famoso del matrimonio americano, que los cogió en la carretera, se le paró el coche y a la señora se la llevaron. Sí, muy famoso, no me acuerdo ahora, no me lo tengo en la punta. Y al final ella falleció por la herida y porque tenía radioactividad en el cuerpo, y a raíz de todo eso, pero que vamos, que iban en el coche y de repente se le paró el coche y a ella se la llevaron, desapareció. Sí, las abducciones, cuidado, yo creo en las abducciones, pero vuelvo a lo mismo. Entonces, si creen en las abducciones, ¿quién se las lleva? Para mí está la mano humana de por medio para cierta clase de experimentos, pero bueno, es al final un poco mi opinión. A mí las abducciones me cuesta todavía más creerlas, ¿ves? Yo lo respeto, y hay gente que, oye, que su testimonio es muy sincero, incluso se ha llegado por hipnosis inducida, pero vamos a ver, a mí me cuesta mucho creerlo. Es que también hay un caso muy famoso de un grupo también americano que fueron a hacer excursión por el bosque, iban 7, 8 amigos,
iban en su furgoneta y lo mismo. De hecho hay una película de ese caso que es Fuego en el cielo. Sí, y luego apareció el chico que desapareció, apareció años después. Sí, Fuego en el cielo. Además dicen que está basado, y además él recordaba lo que ocurría dentro de la nave cuando despertó. No tenía ninguna explicación, porque de hecho es que apareció unos años después, pero bueno. Sí, bueno, al final el misterio, da igual de dónde venga y lo que ocurra. No realmente. Se pudo, como en el 100% de otros casos, también no fue se sometido a hipnosis. Demostrar absolutamente nada. Pero también fue sometido a hipnosis. Fue sometido a hipnosis. De hecho, culparon a los compañeros que lo habían matado y lo habían desaparecido. ¿Cuánta fue su sorpresa? Que cuando apareció. Vamos a tocar ahora otro tema. Esto resulta que algunos meses antes de emitir este programa, ya lo hablaba con Juan, ¿no? Y quiero que me den de nuevo, tanto Sandy como él, su opinión, ¿no? Porque tengo que darles algunos datos curiosos. ¿Qué es lo que pensáis del astronauta de la tumba de Pakal? Ya sabéis, ese grabado antiguo, el señor de Pakal. El señor de Pakal, donde muchas personas han interpretado que parece que hay un maya que parece que está manejando una nave, ¿no? Porque se ven como una especie de palancas, está sentado, parece como si eso tuviera una especie como de motor rústico. ¿Qué es lo que te llama a ti la atención? ¿Qué parte crees, qué parte no crees? A ver, yo creo que esa representación no está representando la escalada del rey por el árbol de la vida, como es la interpretación que han querido dar. A mí me parece que no. Lo que pasa es que, como hay que rebuscarle una explicación a todo, si tú lo ves, claro, depende de la posición en que lo veas. Si tú lo ves, lo que parece es una persona sentada, agarrada a unos mandos, incluso es que se ve la representación como de fuego debajo. O sea, parece un astronauta o alguien subido en una cápsula. No lo sé, eso es lo que más parece. Ahora, si le empiezas a buscar hipótesis, lo del árbol de la vida a mí tampoco me parece. Si tú me das otra, la puedo entender. Ahora te daré otra. Pero lo del árbol de la vida tampoco, porque no me parece una persona escalando. Vale, ahora te daré otra. ¿Qué es lo que piensas tú, antes de él? Yo también pienso que lo del árbol de la vida tampoco. Y yo pienso que eso está reflejado, lo hicieron a lo que el ser humano ve. Entonces tú, la representación de esa tablilla, de ese grabado, tú has podido ver el dibujo, ¿verdad? Sí. ¿A ti realmente te parece una especie de astronauta? ¿O de alguien que está manejando algún tipo de nave? Sí, a mí completamente. Y eso es lo que han visto y lo han reflejado en esa tablilla. ¿Tú no crees que pertenezca al imaginativo colectivo maya? No. ¿Y que lo hayan querido reflejar así tal como Pakal? Vale, muy bien, pero es que lo han reflejado en la tablilla tal lo que han visto. Que quieran decir que es Pakal, vale, me parece muy bien, pero que Pakal no es, que es un ser extraterrestre. Bueno, pues siento tener que tiraros este caso por los suelos, pero los últimos estudios parece ser, hay gente que sigue sin estar de acuerdo, pero parece ser que la realidad podría concluir por fin qué es lo que ocurre con ella. En primer lugar, parece ser que las personas estudiosas han mirado los trazos y han visto cómo se dibujó, y resulta que los trazos del dibujo indican que la tablilla se dibujó no en vertical como pensábamos mirando el ser hacia arriba, sino hacia abajo, es decir, no estaría escalando sino estaría descendiendo, por lo tanto cuadra con la creencia maya. El más allá de la creencia maya no existe el cielo y el infierno, simplemente el inframundo, que está abajo del todo, y lo que está haciendo ese ser humano es que está bajando al inframundo porque ha muerto, y esas palancas serían unas ramas que tienen un fruto y que le ayudan para bajar a ese inframundo. Ni está ascendiendo ni la tablilla se ve en horizontal, sino que se ve al hombre bajando al inframundo, y concluiría por fin el caso. Bueno, lo dices tú. Es la misma teoría de que está subiendo el árbol de la vida que está bajando. A mí me parece que está sentado agarrado a unas palancas. Es la interpretación. Sí, pero si tú le quieres buscar una lógica a cualquier cosa, a cualquier caso, tú le puedes buscar una lógica. Ya, pero es que ya te están diciendo cómo fue dibujado, que fue dibujado de abajo arriba. ¿Pero por qué? Entonces ya está, ¿Pero por qué? ¿Cómo está representada esa lápida? Esa lápida estaba encima
digamos, donde está el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué posición está? Yo te digo lo que dicen la gente. No, ya, bueno, pero si es que si es que yo te puedo decir una misa cantada, pero no te la puedes creer. Pero si resulta vamos a ver, si los trazos te están diciendo que la persona que hizo ese grabado... ¿Qué trazos? De esos dibujos, esos trazos, te dicen que la persona, por la posición de la muñeca, por la posición de los grabados, te lo están haciendo de abajo a arriba, Juan... Pero la posición de la muñeca cuando hicieron los grabados. Claro, te están diciendo... ¿Han visto la posición de la muñeca? ¿Por qué? Porque el cincel iba hacia arriba. No lo sé en qué se basan, pero ellos son los estudiosos de estas cosas. ¿Y qué más da? Hombre, pues te están diciendo que lo que te están representando coincide con las creencias de los mayas del inframundo que están abajo. Sí, claro, y lo de la escala del árbol de la vida también, que es la primera interpretación que hicieron, pero que a mí personalmente yo veo el dibujo y te sigo diciendo lo mismo. Me parece un tipo que está sentado y agarra unas palancas. Sí, porque lo estás viendo mal. No me parece que esté bajando. Tú cuando bajas un árbol tienes un pie abajo, otro en el medio, una mano arriba y otra en el medio. Así escalas y así desciendes. Pero no estás sentado con las dos manos en la misma posición. Pero es que no os entra en la cabeza que esa tablilla es incorrecta verla en horizontal. ¿Y qué más me da? Pero si es que la puedes ver en vertical y ver... O sea, que bajaba cabeza abajo. Lo primero, que si tú quieres interpretar a una persona bajando, la interpretas mirando hacia arriba y bajando para abajo, no la interpretas bajando de cabeza. Pues es lo que más coincido con las creencias de ellos. Sí, bueno, pero sí podemos coincidir, pero a ver, ¿cuándo se ha visto a una persona escalando para abajo con la cabeza mirando para abajo? Es que no está escalando, está descendiendo. Es una persona que ha muerto y está descendiendo al inframundo. Pero tú cómo desciendes, de un árbol, boca abajo, boca arriba. Hombre, vamos a ver lo natural, porque serán mayas, pero no son tontos. A ver, tú desciendes de un árbol, ¿tú qué desciendes? ¿De cabeza? No, lógicamente. Dibujaban de manera superficial, no se iban a poner a pensar, oye, tengo que poner esta rodilla aquí para dibujar el dibujo. Pues no, una persona que está bajando, da igual cómo se llama la persona. Un ser tan inteligente que tiene esas construcciones y que tiene todo, se iba a poner a dibujar un ser boca abajo con las manos en la misma posición descendiendo. No. A ver, que yo respeto mucho al científico que lo ha estudiado, que tiene muchos años, y me parece con muy todo bien, mi respeto pero también, el científico va a buscarle una explicación lógica, como es normal, como debe de ser, ¿entiendes? Para mí, esa explicación lógica es más ilógica que que lo de una persona sentada en una cápsula. Me parece más lógica por la posición y por todo. Que lo otro, que buscarle, digamos, el intrínculo para buscarle una explicación. Es mi opinión, que yo respeto, oye, que yo no digo que tengan la razón, que es lo que a mí me representa. Yo veo esa figura y yo sigo viendo una persona sentada en una especie de aparato y agarrando unos mandos. Y ahora vamos a tocar un último tema, un tanto más generalizado. Habréis escuchado, lo hemos escuchado en cientos de medios de comunicación, grandes periodistas lo han sacado, que parece ser que los primeros en conocer el tema de avistamientos ovnis, lógicamente, son los militares, ¿no? Son los militares los que tienen más accesos a ese tipo de archivos, de documentos, a la gente que se dedica a la aviación. Y resulta que, bueno, pues por H o por B, yo he tenido amigos que son militares, y yo cuando les pregunto sobre estos temas me dicen que información que yo nunca han oído nada y entonces al final volvemos a lo mismo. Todos los militares tienen acceso a esos documentos UFO, todos los militares saben de un compañero que vio o que no vio. ¿Realmente quién nos está ocultando esa información? Si realmente son los militares, ¿por qué no lo dicen de una maldita vez? ¿Qué pensáis de esto? Indudablemente todos los militares no tienen acceso. Hombre, pero por ser militar, yo puedo hablar con una persona que me cuente lo que pasó. Sí, pero tú puedes hablar, a ver, los avistamientos OVNI, sobre todo, esa información de avistamientos están en los pilotos, en el Ejército del Aire. Y los pilotos, hay muchísimos que han visto algo, que han visto un OVNI, que han visto un objeto que no pueden explicar, pero que no lo pueden decir. Y si lo han dicho, como le ha pasado al piloto cámara, el del famoso eso de Manises, que lo explicó, incluso lo grabó. O sea, cuando hizo el Scramble persiguiendo el ovni de Manises, él lo dice que las cámaras que tienen del caza, él lo grabó todo y esas imágenes han desaparecido.
Sí, pero ya lo contó. Tuvo el valor de contarlo. Sí, él sí. Pero al final te enteras. Sin embargo, yo he tenido amigos de militares que me han dicho, no conozco ningún caso. Pero, ¿cómo puede ser? Pero no todos los militares pero bueno, tienen por porque qué no ha saberlo. coincidido, es que muchos militares... Normalmente en el ejército la gente tiene muchos escrúpulos para contar ciertas cosas. ¿Pero por qué? Y O aparte porque le hacen sí. firmar un documento donde no pueden hablar tampoco. Ya, pero tú... De ciertas cosas. Sí, y pero no Santi, tú pueden eres decir- militar y a ti te hacen firmar un documento, pero seamos realistas. Tú vas a llegar a casa y se lo vas a contar a tu marido. No, por mucho que perdona. te hayan visto. Sí, porque son gente cercana a ti y se lo vas a decir. Pero bueno, pero si tú tienes una cláusula de privacidad en la que tú no puedes contar ciertas cosas de tus No se lo misiones, puedes contar a nadie. no las puedes contar. Pero Y tú si sabes que a los tuyos se lo vas a contar, No, Juan, pero seamos si se lo sinceros. cuentas leche. a tu mujer sabe perfectamente que no se puede ir de la boca porque tú tienes una cláusula y tú puedes tener muy grandes problemas. De hecho, hay muchos testimonios de muchos pilotos que cuando se han jubilado lo han contado. Si tú eres piloto de una línea aérea, tú tienes que hacer una serie de pruebas psicotécnicas. Si tú tienes en la ficha que tú has visto, ahora bastante menos porque ya te digo que hay mucha amplitud de miras ahora, pero antiguamente tú tenías en tu expediente que habías visto un ovni o un aparato que te había hecho eso en el expediente de ese piloto le podía perjudicar para seguir trabajando en esa línea que es su método de vida. Entonces hay muchos casos que se han callado o se lo han dicho al compañero y el compañero se ha callado. Ahora digamos que están saliendo muchos casos, muchos casos de antiguos, bastante antiguos, pero que ahora lo están contando porque ese piloto está jubilado y porque hay más apertura en esto de los avistamientos ovnis. Hay más apertura y la gente se siente más para contarlo, porque claro, ¿qué se decía antes? Joder, es que he visto esto, es tan extraño que no lo voy a contar porque se van a creer que estoy loco. Eso pasa también con los militares de Estados Unidos. Lo que ahora se sabe porque están contando es porque ya están jubilados. Parece ser que hay muchos pilotos que se encuentran con luces y cada vez se ve con más normalidad y parece ser que ya por fin se empieza a quitar poco a poco el tapujo de esos secretismos. Perdona, se ve con más normalidad porque ahora están dejando contarlo más, pero siempre se ha visto igual. No es que ahora se vea con más normalidad. Y muchos casos que están saliendo antiguos precisamente por eso, porque ahora se ven con la confianza de poder contarlos. Claro. Que antes no se atrevían a contarlos. Y están saliendo muchos casos. Pero es no que es están ahora se vean habiendo con más otros casos normalidad. nuevos. Se ha visto toda la vida igual, pero que ahora lo están contando. Que hay una serie de luces que ahora de momento no podemos explicar, eso es una cosa que no se puede, no hay debate ninguno. Lo que sean, no lo sabemos. Entre luces, extraterrestres y todo este tipo de cosas, amigos de Vía Incógnita, claro, aquí podríamos estar, para este tiempo yo creo que nos daría para 2 o 3 programas, porque es que, oye, nos quedan muchas cosas en el tintero, pero es que realmente es que esto abarca muchísimo. Oye, no descarto que otro día, pues sigamos hablando de estos temas, y si puede ser aquí desde este lugar tan maravilloso, Barrancas de Burujón, que oye, os voy a decir una cosa, ahora nos despedimos, os vamos a dejar con la siguiente sección, nosotros nos vamos a quedar aquí un ratito más mirando las estrellas a ver si vemos algo extraño. Y bueno, ha llegado la hora de despedir a nuestros colaboradores. Juan Antonio García, muchísimas gracias por estar en Vía Incógnita Radio. Pues como siempre un placer, y como has dicho yo, viendo este cielo, prácticamente sin contaminación lumínica, viendo un manto de estrellas impresionante, esto es maravilloso. Aquí nos podríamos quedar hasta mañana a la hora de los churros. Oye, ¿y te has fijado que yo creo que es el programa más a gusto que estamos emitiendo, de comodidad? Además, con una temperatura ideal, con un airecillo, una pequeña brisa que viene refrescada por el pantano, que lo tenemos al lado. Esto es una maravilla. Santi Fernández, muchísimas gracias por estar en Vía Incógnita. Pues gracias, yo también encantadísima. Me encanta estar aquí, como siempre. Y oye, que ya para finalizar, ¿qué te parece la emisión desde este lugar? Bueno, maravilloso. La vista, aunque es poca del pantano, pero y bueno, miro para arriba y es una pasada. Es espectacular. Oye, ¿os imagináis que mientras sigue la emisión del programa nosotros estamos aquí y vemos algo raro? Sería genial, de verdad. Eso sería ya... Lo contamos en el siguiente. Lo contaríamos, desde luego, yo creo que sería lo ideal. Y de vez en cuando se ve una estrellita fugaz. Oh. Sí, porque Precioso. además, es verdad, antes de finalizar, para los que queráis venir, que mira, la compañera Santi me la ha hecho recordar,
todos los que queráis venir a Barrancas de Burujón, que sepáis que es uno de los lugares de la península ibérica donde se dice que mejor se ven las lágrimas de San Lorenzo, así que venid a conocer este lugar tan maravilloso, esta noche tan estrellada aquí en Barrancas de Burujón. Así que ahora os dejamos con la siguiente sección. Hasta ahora, amigos. Estás escuchando Vía Incógnita. Amigos de Vía Incógnita, David es una persona que aquí en el programa no necesita presentación. Él es investigador y divulgador, presentador del programa Misterio 51, que además tenéis disponible en las diferentes redes sociales, entre ellas YouTube e iVoox. A David le encantan los fenómenos paranormales, sin embargo en esta ocasión quiere hablarnos de un tema totalmente diferente. Quedaros a escuchar el caso de la ascensión al Nanga Parbat y el fenómeno del tercer hombre. David, bienvenido a Vía Incógnita y este espacio es para ti. Muy buenas a todos, amigos míos, compañeros del misterio. Os traigo una historia que a mí me ha llamado la atención durante mucho tiempo, en la que hace ya unos años profundizaba y estudiaba por la voluntad y el esfuerzo de el hombre frente a los retos por conseguir. Retos que según la época, el momento y el lugar se antojan imposibles. Hablamos del Nanga Parbat, 1953. Hablamos de la voluntad de un hombre frente a una montaña. Bienvenidos, amigos míos, a esta historia de superación, de esfuerzo, de la que un ser humano, un héroe para algunos, un loco suicida para otros, saldría victorioso. El Nanga Parbat es la 9ª cima más alta del mundo. Se eleva majestuosa en el extremo más occidental del Himalaya. Sus 8.125 metros de altura encierran la historia de una de las hazañas más importantes del alpinismo, la primera ascensión de Hermann Bull. No hay más misterio que el esfuerzo, la resistencia y muchas veces el encabezonamiento de estos hombres en la montaña por llegar a donde no ha llegado nadie, por ser el primero en tocar el cielo desde una de las cumbres, como vamos a ver, que a priori para algunos parecía sencilla, para otros más de 31 muertes. Imaginaos la dificultad y la época de la que estamos hablando. El Nanga Parbat es un macizo que recorre más de 25 kilómetros de distancia, contando en su haber con algunas de las más comprometidas rutas y numerosísimos peligros potenciales. Resultado de sus inestables glaciares, de frecuentes tormentas y de las no menos usuales avalanchas, como os decía, 31 personas murieron intentando conquistarla. No fue hasta 1953 cuando un austríaco llamado Hermann Bull logrará alcanzar la cumbre ascendiendo los últimos 1.300 metros en solitario. Una increíble hazaña, una increíble historia de su extraordinaria ascensión. Allá por el 1953, el Nanga Parbat volvía a despertar interés entre los alemanes. En aquella época, la conquista de las grandes montañas se había convertido en un importante asunto de Estado. En un primer momento se consideró como el más sencillo de los 8000 a la hora de ser escalado. Un error, como os decía, que resultó fatal, ya que esta colosal pirámide de hielo sería el escenario de algunas de las peores tragedias del mundo del alpinismo. Sumaban 31 las víctimas contabilizadas en accidentes mortales ocurridos mientras intentaban
alcanzar su cumbre. El líder de la expedición germano-austríaca del 53, el doctor Karl Herrlichkofer, reclutó un equipo bastante completo, formado entre otros por los veteranos del Himalaya, Aschenbrenner y Frauenberger, y por una pareja de jóvenes escaladores muy famosa por sus actividades en los Alpes, Bull y Reiner. La expedición comenzaría sin problemas y todo seguiría su curso, estableciendo el campo base a finales de mayo. Los campos 1 y 4 fueron instalados y las tiendas y el material fueron transportados sin problemas. Ya estaba todo medio preparado. Los campos base, como os digo, del 1 al 4 ya estaban puestos, terminados y todo preparado para iniciar esos ataques a la cumbre. Unos ataques a la cumbre que se tenían que ir posponiendo continuamente debido a las fuertes nevadas y a las inestables condiciones meteorológicas que se sucedían día tras día. Por lo que el 30 de junio, y sin haber llegado siquiera a la altura alcanzada en la expedición de 1932, Herrlichkofer ordenaba descender a todos los montañeros que se encontrasen en los campamentos de altura hasta el base. Pero al día siguiente, el tiempo cambió. Cuando Bull, Kempter, Frauenberger y el cámara Held todavía estaban en los campos de altura. Habían desobedecido las órdenes del líder de la expedición, ya que no estaban dispuestos a abandonar la ascensión tan pronto. Así, el 2 de julio, Bull y Kempter instalaron el campo 5, a 6.900 metros en el collado cercano a la Silla de Plata, a 7.450 metros, mientras que Held y Frauenberger volvieron al 4, ya que las condiciones climatológicas parecían haberse estabilizado. Bull decidió llevar a cabo su plan, consistente en ascender lo antes posible hasta la Silla. Desde ese punto estratégico podría alcanzar la cima de la cumbre norte, para que de ese modo el honor de la expedición quedase salvado. Además, su fuerza y resistencia demostradas en las ascensiones en solitario en los Alpes eran por lo que más se le conocía, y ese, pensó, era el momento y el lugar idóneo para llevarlas al límite y utilizarlas al máximo. A la 1 de la madrugada del 3 de julio, Hermann Bull dejaba el campo 5 para seguir ascendiendo rumbo a la cima del Nanga Parbat. Su compañero de expedición, Kempter, seguiría sus pasos una hora más tarde, avanzando por las laderas de la montaña en medio de unas buenas condiciones de la nieve y una noche despejada. A las 5 de la mañana el alpinista austriaco alcanzaba la Silla de Plata y recorría los 3 kilómetros del Gran Plateau. Agotado, repuso fuerzas y dejó la mochila para continuar la ascensión inmediatamente. Para cuando el compañero Kempter llegó, Bull se encontraba ya muy lejos y seguía avanzando a un buen ritmo, por lo que, convencido de que nunca le daría alcance, este inició el descenso hacia el campo 5. Bull alcanzó el collado anterior a la cima situado a 7.800 metros. Tenía por delante la parte técnicamente más difícil de la escalada, con unos 300 metros finales que se le antojaban difíciles, complicados, muy poco prometedores. Pese al esfuerzo realizado, decidió sin embargo continuar. Tomó un estimulante, el Pertbin, y comenzó a ascender por la sección rocosa, constatando las malas impresiones que este tramo le había causado. Efectivamente, era muy difícil y le llevó demasiado tiempo superarlo. Con todo y con esto, a las 7 de la tarde, Bull pisaba la cumbre, con un día claro y tranquilo como únicos testigos de su hazaña. El capítulo Nanga Parbat había sido cerrado, gracias a la voluntad de un solo hombre. Durante el rato que permaneció en la cumbre, el sol empezaba a ocultarse tras las montañas, dándole el tiempo justo para clavar su piolet con banderas pakistaníes y tirolesas y hacer algunas fotos. Cuando inicia el descenso ya es una noche cerrada. Algunos metros más abajo, todavía en la zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros y sobre una estrecha cornisa situada bajo el hombro, Hermann se dispuso a pasar la noche. Sin saco ni nada del material que había abandonado,
en el plato horas antes. Tumbado en su precario bivac, el alpinista aguantaría desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Es en ese momento ya cuando la sensibilidad de sus pies empieza a desvanecerse rápidamente. Él continuaría, a pesar de todo, el descenso bajando por el collado, en lo que significaría un tremendo y agotador esfuerzo que le obligaría a tomar una nueva dosis de Pertwin. Es gracias a esta dosis que puede alcanzar el gran plato y su mochila. Pero Bull ya no se encontraba en condiciones de ingerir comida alguna. Bajo el ardiente sol y preso por alucinaciones, avanzó como pudo, ingiriendo una última dosis que movilizó sus últimos recursos y le ayudó a llegar 1 hora y media más tarde hasta la silla de plata. Mientras tanto, Kempter había descendido al campo 4 y Held y Fromberger, que se encontraban erigiendo una placa conmemorativa de la expedición de 1938, no dejaban de mirar hacia la silla, esperando algo a todas luces que se les antojaba imposible. Fromberger volvió al emplazamiento en que habían situado la placa para asegurarla mejor, cuando creyó observar un pequeño punto que se movía en la silla. No cabía duda. Era Hermann y había sobrevivido. La ascensión del alpinista austriaco a la cima del Nanga Parbat refleja con toda precisión su estilo alpinístico. Total concentración en su objetivo y asunción de enormes riesgos a la hora de intentar conseguirlo. Bull tuvo mucha suerte al salir con vida con tan solo algunas congelaciones en los pies después de realizar una empresa de tan mañas proporciones. 4 años más tarde volvía a dar muestras de su calidad como alpinista al demostrar, junto a sus compañeros de expedición, al Broad Peak, 8.047 metros, que se podía coronar la cima de un 8.000 sin la ayuda de los porteadores de altura. Esa sería su última cumbre, ya que algunos días más tarde murió en un accidente mientras intentaba, en compañía de Kurt Dimberger, ascender el Choglo Lisa. Hoy he querido contaros esta historia porque hemos tratado muchas veces en el mundo del misterio el fenómeno del tercer hombre. Un fenómeno que para muchos tiene una explicación espiritual y para otros es un fenómeno completamente ajeno a la realidad. Desde el punto de vista, desde luego, que más religioso o espiritual, el tercer hombre sería una especie de ángel de la guarda o un guía espiritual, ya sea personal o morador del lugar donde el afectado está sufriendo una experiencia extrema en la cual su vida está en riesgo. Hemos oído muchos casos, en accidentes, en muertes violentas. Desde luego que en un momento dado este guía se aparece a la persona, al sujeto en cuestión, ya sea en forma de percepciones o sensaciones de presencia, en la que sientes que hay alguien a tu lado, aunque no lo puedas ver, o incluso de forma claramente visual, en la que el individuo ve perfectamente que hay una persona a su lado hablando con él. El guía generalmente suele confortar al sujeto. Lo hace simplemente haciendo que no se sienta solo en los incidentes más sorprendentes, indicándole cómo salir de su mala situación, salvando así su vida. En el caso que hoy nos ocupaba de un montañista que clava la rodilla en el suelo sin fuerzas para seguir caminando, el guía espiritual le daría fuerza moral para que se levante y le convenciera que tiene que descender, muchas veces incluso indicándole el camino correcto a seguir. Los Sherpas en estos casos tienen su propia explicación, una explicación religiosa. El Sherpa Pemba Yor estableció el récord de la ascensión más rápida al Everest el 21 de mayo del 2004, 8 horas y 10 minutos. 3 días después, atacando de nuevo la cima desde el Collado Sur, se topó con un grupo de escaladores muertos congelados en la nieve. Declaró que vio varias sombras de personas abalanzándose hacia él, con las manos extendidas y al parecer suplicando que les diese algo de comida. Para los Sherpas, la figura del tercer hombre son espíritus de escaladores fallecidos, atrapados en la montaña sin saber que están muertos y que no descansarán en paz hasta que reciban un enterramiento apropiado. También tenemos, amigos míos, como todo puede ser siempre más cientifista, las explicaciones más científicas. Lejos de descartar al tercer hombre como algo paranormal, la ciencia, ha estudiado este fenómeno
dándonos varias explicaciones. Un estudio categorizó los grupos de individuos en los que se daban con más frecuencia casos de tercer hombre. El grupo más recurrente es el de los escaladores de alta montaña. El segundo más común es de los náufragos que quedan a la deriva en el mar en pequeñas embarcaciones. Y el tercero son los exploradores polares. Otras situaciones extremas en las que se han encontrado casos de tercer hombre es en buceadores que quedan atrapados bajo el agua y logran salir. Durante los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el llamado 11S, se dieron varios casos. También han sido confirmados por astronautas. En todas estas situaciones, amigos míos, se pueden encontrar factores externos que pueden afectar a la integridad física, como la hipoxia o falta de oxígeno, altitud o mal de altura, frío extremo, soledad. En esto se da el caso de que uno de los síntomas más comunes de la hipoxia en alta montaña son las alucinaciones y la euforia. La hipoxia en altitud es muy peculiar. A 8.000 metros hay la misma cantidad de oxígeno que a 3.000. El problema es que a medida que se asciende, ese oxígeno está menos comprimido. El aire se vuelve más fino. Es decir, el oxígeno está ahí, pero el cuerpo tiene que realizar un sobreesfuerzo para respirarlo. El individuo no se ahoga rápidamente, se hipoxia lentamente y el cuerpo va apagándose lentamente, va desconectando todo lo que no es vital, hasta llegar a un límite en el que se pueden producir edemas pulmonares o cerebrales. Esto viene a ser acumulación de fluidos que en las fases más graves son mortales. Si a esto le mezclamos el mal de altura, médicamente no se conoce cómo funciona al 100%, pero se sabe que entre sus síntomas están la desorientación, alteración de las percepciones sensoriales y dolores de cabeza. Estamos ante un caldo de cultivo perfecto para que se produzca una alucinación y que el afectado al que le sale un borrón en la vista crea ver perfectamente la silueta de un tercer hombre. Puede que el cerebro se ponga a realizar cálculos o a recordar datos de forma inconsciente e intente salvar la vida de su propietario creando una alucinación o percepción, ya que dada la mala situación física, pues tal vez sea este el único estímulo que le haga reaccionar. En la montaña, desde luego que si estás en una situación de altitud por encima de los 2.400 metros y de repente crees ver o hablar con un individuo que no debería estar presente en ese lugar, de hecho lo vas a notar ahí contigo, lo más recomendable es comenzar a descender inmediatamente, sin prisas, porque probablemente vayas tocado, pero sin dilación. No pares, ya que a lo largo de ese tiempo, en ese plazo, la única solución viable para el mal de altura y la hipoxia es descender. Espero que haya sido un ratito muy entretenido con estas pequeñas historias de supervivencia, de esfuerzo extremo, de... ¿por qué no?, de misterio, de ese tercer hombre que aparece para salvarnos la vida y que lo ha hecho a lo largo de la historia en muchos aspectos de la vida del ser humano, os haya entretenido. Un fuerte abrazo. Estás escuchando Vía Incógnita. Amigos de Vía Incógnita, nuestro amigo y compañero Miguel Moraneda, en uno de sus viajes al sur, tuvo la suerte de conocer a José Manuel Serrano Cueto, director de cine y escritor de 3 libros. Hoy viene a contarnos todo sobre su trilogía, llamada Cádiz Oculto, una trilogía que no debemos dejar pasar por alto. José Manuel, bienvenido a Vía Incógnita, y este espacio es para ti.
Hola, soy José Manuel Serrano Cueto, escritor y director de cine, y antes de nada quiero enviar un saludo a Vía Incógnita Radio y a todos sus oyentes. Me han pedido que hable de una trilogía de libros que he publicado en Cádiz. Son unos libros que se llaman Cádiz Oculto y como he dicho, pues hay 3 entregas, ¿no? El primero se publicó en el 2012 y a partir del 2012 hasta ahora pues han publicado los otros 2. El primero va a salir la 10ª edición dentro de poco y los otros 2 volúmenes pues también llevan varias ediciones. Son unos libros que recogen leyendas y misterios de Cádiz capital y de la provincia. Misterios de todo tipo, bueno, fantasmas, casas encantadas, monstruos, alienígenas, también una parte dedicada a los milagros, ¿no?, de la religión católica, milagros producidos por vírgenes y Cristo supuestamente, o por sacerdotes, curas, en diferentes épocas. Son leyendas y misterios de todas las épocas, incluso nos vamos a la época de cuando Cádiz era un archipiélago, las Jadeiras, o sea, estamos hablando hace miles de años, para hablar, por ejemplo, del gigante Gerión, de la mitología, ¿no?, que vivía aquí en Cádiz con su rebaño de bueyes, y que Hércules tuvo que venir, o Heracles en la mitología griega, tuvo que venir a robar el rebaño de bueyes que tenía Gerión, ¿no?, en su 10ª prueba, la 10ª prueba de Heracles, de las 12 que tuvo que pasar. Bueno, pues desde entonces hasta ahora, pues estos libros recogen misterios, leyendas de los pueblos, de la ciudad, de la provincia de Cádiz. Hay algunos que son leyendas muy antiguas, de hace siglos, a las que yo le doy una forma un poco más literaria, pero luego hay otros misterios más modernos que quizás son unos capítulos más periodísticos, en los que incluso entrevisto a los supuestos testigos de fenómenos extraños, de avistamientos ovnis, etcétera, ¿no?, o de encuentros incluso con seres, con entes monstruosos, ¿no?, en diferentes lugares de aquí de la provincia de Cádiz. Son unos libros que ha editado Ediciones Maggi, y que es una editorial local y que, contra todo pronóstico, al menos para mí, pues han tenido un éxito apabullante, un éxito yo creo que sin precedentes en lo que es un libro que al fin y al cabo no deja de ser local y provincial, aunque se puede encontrar en toda España porque la editorial tiene distribuidor para toda España. Y nada más, bueno, pues a quien guste de conocer esta otra cara oculta de Cádiz, pues puede hacerse con alguno de estos libros. Yo recomiendo empezar por el principio, por el primero, que es el que recoge las historias más famosas que quizás de la ciudad y los casos más sorprendentes, para ir adentrándose poquito a poco en los otros volúmenes, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad de hablar de los libros. Un abrazo y un saludo para todos. Chao. Estás entrando en la sección Curiosidades. Cuerpos enterrados bajo la ciudad de Zaragoza. Pocos lo saben, pero hay varios cementerios ocultos debajo de estos pies. La Arboleda de Macanaz, junto al río Ebro, es una enorme fosa común. Fue el lugar elegido para enterrar a 15.000 muertos del segundo sitio de Zaragoza, producido entre el año 1808 y el año 1809, en unas obras de acondicionamiento de los accesos al puente de Santiago, realizadas en los años 50, apareció el principio del enterramiento, que se volvió a cubrir, pero dejando como pista para futuros estudiosos un semáforo en su vertical, aunque no se sabe cuál. Dan ganas de pasarse por ahí a averiguarlo. Además, no solo en la Arboleda de Macanaz existe una gran fosa común. También en la zona del Teatro del Mercado, en la Plaza Santo Domingo, existe una enorme fosa en la que reposan los cuerpos de unos 7.000 zaragozanos.
Y es aquí donde se habla del fantasma de la Torre Nueva. Poco se sabe de esta historia, pero muchos fueron los testimonios que afirmaban que en la desaparecida Torre Nueva habitaba un fantasma que actuaba durante el tañido de las campanas, y lo hacía con especial virulencia, según las referencias del Archivo Histórico Nacional del siglo XVII. Tras derribar la torre, el ayuntamiento colocó en el suelo la forma del sótano de la torre como recuerdo, y justo al lado, una estatua sedente, en bronce de un niño que mira hacia lo alto del antiguo campanario civil de la torre, probablemente donde se encuentra el fantasma. Y de fantasmas continuamos hablando. Thomas Weir, conocido como el mago de Westbow, habiéndose convertido en uno de los miembros más afianzados de la ciudad, confesó crímenes así como torturas, incesto con su hermana y también la habilidad que tenía de comunicarse con los muertos. Después de su ejecución, en el año 1670 por brujería, su domicilio quedó deshabitado durante 2 siglos, ya que se decía que la casa estaba poseída por varios fantasmas. La casa fue destruida después de que las casas en ruinas en Westbow fueran demolidas. Antes de su demolición, los sucesos paranormales en la casa eran frecuentes. Nadie se atrevía a vivir allí, las luces permanecían encendidas, y por las ventanas se podían ver siluetas y extrañas sombras. Los niños de la zona tenían prohibido acercarse siquiera a los alrededores de la casa. Y es que, en la sección Curiosidades, empezábamos hablando de fantasmas en esta ocasión, y también terminamos hablando de los mismos. Contamos una historia de fantasmas victorianas, el encantamiento del número 50 de Berkeley Square. Hasta el día de hoy, un aviso de la policía que se encuentra en la pared interior del número 50 de Berkeley Square proclama que los pisos superiores no se pueden usar para ningún propósito, que todos los que lo vean presten atención a su advertencia. La fachada georgiana, tardía del número 50 de Berkeley Square, parece bastante inofensiva, pero alguna vez fue conocida como la casa más embrujada de todo Londres. Hoy en día es más conocido por ser uno de los edificios inalterados más antiguos de la capital de Inglaterra. Aunque su reputación puede haberse desvanecido, esta casa adosada de 4 pisos fue el centro de las historias sobre un horror sin nombre que se cobró la vida de los temerarios y desafortunados por igual. Para hacer este día, se advierte a los visitantes que se alejen del último piso y de los peligros que aún habitan en su interior. Damos las gracias a Verónica Avalón Gallardo García por esta información. Estás entrando en la biblioteca oculta. Hoy, en la biblioteca oculta, presentamos El ahorcado de la Salada y las ánimas de la tercera, extraído del libro Mitos y leyendas de Onda, de Tiberio Murcia Godoy. El ahorcado de la Salada. La Salada es un recodo hacia el norte de Puerto Bogotá, en donde durante muchos años se ruedan guijarros de la montaña, y se dice que allí extraen oro y en otras ocasiones azogue, y que los propietarios de la finca cercana prohíben la extracción del metal precioso. Pero un día, un vecino de la inspección, tal vez asediado de preocupaciones, tomó una decisión fatal: quitarse la vida. Y este es un don que solo Dios puede hacer en los hombres. Pero este hombre se le adelantó y tomó esa nefasta decisión. Llevaba al cinto una cuerda y buscó un árbol. Subiéndose en él y luego, después de meditarlo, se lanzó quedando colgado. Rato después, los transeúntes del sector, al observar el horrendo y macabro hallazgo, informaron a las autoridades, las cuales hicieron el levantamiento del cadáver. Desde entonces, no son muchos los que se atreven a cruzar solos por el sector, ya que algunos han oído el gemir de un hombre, al que muchos asimilan como el ahorcado de la Salada.
las ánimas de la tercera. Cerca del colegio departamental, entre la calle Sexta hasta la calle Octava, por toda la tercera, pasando por la residencia de un señor llamado popularmente Finado Malarrey y la señora Silvia Nevado, algunos habitantes han presenciado el cruce de varias personas portando velas en las manos y desplazándose a altas horas de la noche. Algunas personas que trabajaban de celadores, como el señor Henry Gaitán, afirman que son las ánimas de la tercera, que esporádicamente hacen su aparición a las personas que transitan en horas nocturnas y que al que se le conoce como Finado Malarrey. En una ocasión que venían de estar con sus amistades, tuvieron que detener el paso que llevaban al escuchar el extraño cántico miserere de personajes que transitaban por el sector en tono de oración. Para Henry, no es extraño que en algunas de las calles de la inspección de Puerto Bogotá se observen siluetas de personas que se ven cruzar, y cuando se va a cerciorar de quiénes son, no hay nada alrededor, creándole un sabor amargo a la persona que se atreve a observar más de 2 veces. Y de ahí que es donde con más frecuencia se sienten las ánimas de la tercera, buscando un sitio para orar en paz. Amigos de Vía Incógnita, como habéis podido comprobar, múltiples han sido las opiniones del programa de hoy. Si me pongo a pensar fríamente, y como señalan los compañeros Juan Antonio y Santi, ¿qué sabemos realmente de la existencia de seres extraterrestres? Tanto tipo de avistamientos, tantos testimonios que recorren el mundo entero, cada uno más inverosímil y más increíble que el anterior. Testigos de lo insólito, testigos que armados de valor solo cuentan aquello que vieron o que interpretaron sus ojos. Hablamos de un primer mundo, donde el ser humano debe estar agradecido de los avances tecnológicos que tenemos. Un avance que en los últimos años ha ido aumentando a pasos agigantados. Uno de los ejemplos serían los ordenadores. Los ordenadores son el tipo de tecnología que se supone que siempre llevan un avance de 7 años por delante de la realidad inmediata que vivimos. Es por eso, muy curioso, que los ordenadores quedan obsoletos a los pocos años, que sacan nuevos ordenadores cada poco tiempo. Recordemos que la informática avanza 7 largos años por encima de nosotros. Ahora cualquier joven utiliza las nuevas tecnologías e incluso gente de corta edad. Si yo hago la comparación de lo que hay ahora a la época en la que nosotros estudiábamos, hay todo un mundo de diferencia. Tal vez me equivoque, los jóvenes de ahora, teniendo toda la información a golpe de clic, que nacen para estar preparados, para avanzar en un futuro con todas las facilidades del mundo. Ahora que la gente lee y estudia en libros digitales, mientras el formato físico desaparece poco a poco. Ahora que los estudiantes tienen la facilidad de aprendizaje a través de ordenadores, tablets y móviles. Ahora que ser sabio, culto e informado cuesta tan poco como manejar un ratón o entrar en internet. Y sin embargo, tengo la sensación que mucha gente joven sabe menos que antes y que muchas personas, lejos de aprovechar esto, prefieren dedicarse a videojuegos y redes sociales, alimentándose con la nefasta condición de la ignorancia. Ahora podemos vernos a través de una pantalla con un familiar que se encuentra al otro lado del mundo. Ahora podemos encontrar cualquier lugar en un mapa de internet y que nuestro coche guíe nuestros pasos. Ahora podemos volar un dron y ver una montaña a vista de pájaro. Ahora podemos estar en una tienda, comercio, restaurante y pagar con una tarjeta virtual sin la necesidad de llevar dinero encima. Ahora podemos hacer una reserva en un hotel, tan solo enseñando un código QR. Ahora podemos averiguar, indagar e investigar sin la necesidad de ir a una biblioteca o sin la necesidad de comprarnos una enciclopedia. Sin embargo, sigo pensando que las nuevas tecnologías y las redes sociales hacen en muchas ocasiones todo lo contrario a aquello para lo que fueron destinados.
estafas, delitos, crímenes que se hacen a través de Internet. Sitios donde debemos evitar que nuestros pequeños entren por error y donde debemos reeducar a nuestros jóvenes para que hagan un uso correcto del mismo, alejándose de problemas que en la vía online están a la orden del día. Lo más triste, y los amigos de Vía Incógnita podéis hacer la prueba. Por ejemplo, salir con nuestra familia o amigos a tomarnos algo en una terraza o a cenar. Solo tenemos que mirar alrededor para darnos cuenta cómo algo que nos debería unir nos está distanciando tanto. Mesas con familias enteras que son incapaces de mantener una conversación mientras comen o cenan. Todos absortos en sus teléfonos móviles o tablets, casi desconectados de la persona que tienen al lado. Haciendo ese gesto tan característico de agachar la cabeza para dejarnos la vista en las pantallas. Y es aquí, amigos, en Barrancas de Brujón, lugar al que reconozco que teníamos que haber venido antes, mucho antes. No solo para desconectar de las nuevas tecnologías y del mundo moderno al que estábamos acostumbrados. Aquí, en las barrancas, mirando el firmamento, arropado por millones de estrellas, donde cualquiera de nuestros oyentes que mira el mismo podrá comprobar a lo que me refiero. Tal vez deberíamos desconectar de vez en cuando. Tal vez deberíamos ir a estos lugares a relajarnos y salir del estrés de nuestra vida frenética. Tal vez deberíamos mirar a los cielos, que nos inviten a imaginar y a pensar. Tal vez estas estrellas, que se encuentran tan lejanas, nos inviten a recibir un mensaje, a cuestionar, a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades que ni siquiera barajamos en nuestra vida cotidiana. Tal vez deberíamos dejar ese gesto de agachar la cabeza y deberíamos levantar de vez en cuando la misma para mirar a los cielos. Porque tal vez, y quién sabe, haya seres, personas que nos estén observando desde la lejanía. Pensemos cuando tengamos nuestra vista en el cielo nocturno, que tal vez haya gente que esté mirando, gente que esté viviendo y gente que esté durmiendo más allá de las estrellas. Buenas noches, amigos. Nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.